está circulando. Las señoritas Marilia y Erika ya entran aquí para contarnos el menú del desayuno informativo de hoy. Está circulando. Muy buenos días, niñitas, bienvenidas. ¿Qué me cuentan que hay de nuevo? ¿Por dónde arrancamos hoy? Buenos días. Buenos días, amigos. Mingo, bueno, primero que tu vecina, chico, siempre te deja tan cansado, acalorado. Cansado y acalorado, pero bueno. Despicha. Es una palabra tan venezolana, ¿verdad? Mingo, pero ayer fue noticia la información de la Corte Penal Internacional que determinó que la dictadura de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ayer pasaban información de que, pasaba esta segunda fase, que todos decíamos, sí pasa, ¿Cuándo no pasa, vamos a pasar? Ajá. Porque recordemos que hubo un cambio de fiscal en este caso. Y sí, pero sí se dio ayer ya esta segunda fase donde dice que sí hay fundamentos para creer que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. Es decir, estamos pasando a la tercera fase del examen preliminar, tal como lo informó el representante del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Provea en Europa, Calixto Ávila, quien explicó que con esta declaración la Fiscalía, abro comillas, está abriendo la fase 3 del examen preliminar, lo que indica que la investigación estará enfocada en si el Estado venezolano puede y quiere investigar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional y también se centrará en la gravedad de esos crímenes. Aquí en esta investigación reiteraron que sí, que los cuerpos de seguridad del régimen han cometido abusos, violaciones de derechos humanos, incluso las torturas sexuales. Sí, hacían referencia. En estos grupos nombraron a la Policía Nacional Bolivariana, que es la PNB, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIN, y las Fuerzas de Acciones Especiales, el FAES. Sí, la fiscal Fatou Bensouda, la que en algún momento apareció retratada con personeros del régimen, sí. William Saab. Por ejemplo, indicó que al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno son culpables de encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución de grupos o colectividad de motivos políticos. Exactamente. Yo sigo siendo escéptico con relación a ese tipo de pronunciamientos. Ya sé cuál es la pregunta que les voy a poner un ejemplo. Colombia tiene más de 14 años en ese mismo estatus en el que nosotros acabamos de avanzar a ese escalón. Más de 14. 14 años. Busquen ¿cómo se llaman? Las escaleras que hay con relación a esos pasos que se dan. Los niveles que se tienen que cumplir para que esto llegue a un simple ejemplo, Colombia, vecino, aquí al ladito. No me estoy yendo a Siria ni me estoy yendo a ningún otro país donde ha habido pero en algún momento abominables crímenes como los de aquí. No, me fui al ladito, Colombia. Pero en algún momento ha habido casos que la Corte Penal Internacional, por allí no pasó Milosevic. Sí. Entonces, Mingo. Es la misma pregunta y yo sabía que se iba a hacer Mingo. ¿Qué va a pasar ahora? Sí. ¿Qué va a pasar a estas instancias internacionales donde se han denunciado estos crímenes desde hace mucho tiempo? Esto no es desde ahorita. Y aquí en el informe lo señalan, por ejemplo, desde 2017, pero no es desde 2017, es desde mucho antes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya tenemos una Asamblea Nacional del régimen de Nicolás Maduro que va a ser en enero ya oficial del chavismo? Mira, y por cierto, tú sabes que el chavismo reaccionó ante esta información y, por supuesto, el canciller Arreaza comentaba que en su informe anual la fiscal de la Corte Penal Internacional confirma que recibió el voluminoso informe del fiscal Tarek William Saab como parte de la cooperación. También continúa estudiando nuestra demanda contra funcionarios de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad, fue lo que publicó en su cuenta Twitter. Eso lo dijeron a través de Twitter. También Human Rights Watch señaló que el nuevo informe emitido por la fiscal de la Corte Penal Internacional, que es todo lo que tú resumías, Maduro intentará dilatar la investigación. Sí, porque por supuesto eso no también va a ser nuevo. Claro, y eso no es nuevo porque también, por ejemplo, Delcy Rodríguez dijo que Venezuela avanzaba en su demanda contra autoridades del gobierno de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional. Ellos se encargan siempre de darle la vuelta a la tortilla a su favor, ¿no? Exactamente. Que además esa determinación llega en un momento muy sensible para Venezuela, que tiene que ver con los cadáveres, pues. Caramba, yo creo que no podemos olvidarnos rápido de eso, como tantas cosas se pasa la página,
¿no? Exactamente, Así la es. tragedia de Debemos William. recordarlo todos los días hasta que haya justicia, por amor Así de Dios. es, Mingo, porque resulta, y eso fue noticia, a los 12 cuerpos que habían hallado este fin de semana se le sumaron 8 cadáveres más, Sí. Y suman Entonces, 22. sumando ya una cifra, y ya han identificado, entiendo que han identificado 8 cadáveres, Sí, ¿no? hoy comienza también la entrega de los cuerpos a los familiares de los que ya han sido identificados. Recordemos que las embarcaciones perdidas fueron Mi Recuerdo y Mi Refugio, y de hecho el dueño de la embarcación Mi Recuerdo fue detenido. Pero hay unos diputados que aseguran que hay 102 personas desaparecidas en ruta hacia Trinidad y Tobago. Y recordemos que también hay una cantidad considerable de personas que han desaparecido en el trayecto de hasta Curazao, intentando llegar a las Sí, que costas de esto- Curazao. Que esto viene, y lo decía justamente la periodista de Crónica 1, Joana Marra, que desde abril y mayo de 2019 han desaparecido más de 60 personas que han viajado en 3 embarcaciones hacia Trinidad y Tobago, que han salido desde Güiria y otros desde el estado Falcón. Porque Marilia, recordemos que no es solamente desde Delta Macuro, desde Güiria, es que desde el Falcón también la gente intenta, la gente trata de salir a como de lugar de esta situación que estamos atravesando, ¿no? Y también los migrantes que cruzan a través de Táchira por las trochas. Las reconocidas trochas. Ajá, entonces, bueno, la situación ayer... Pero eso sigue en investigación, Erika y Mingo, porque dicen que este bote sí llegó a Trinidad y Tobago y que fue devuelto, pero hay que esperar entonces lo que pueda ser el pronunciamiento como tal de Trinidad y Tobago, qué pasó allí. ¿Qué pasó? Y mientras tanto, Que Caritas es muy raro. Carúpano armó la lista con el nombre de las personas que salieron del municipio Valdés el pasado 6 de diciembre con destino a Trinidad y Tobago. La iglesia ofreció una misa y el pueblo se reunió por el descanso de los fallecidos en alta mar. Una tragedia, de verdad que... Claro que hay muchas informaciones que uno, porque también salió un informe de que estas personas pagaban lo mínimo $100 para ser trasladados a Trinidad y Tobago. Entonces hay Sí, que ver se hablan- qué es lo que pasa allí como tal en esta parte del oriente del país. Una pregunta, cuando un gobierno de un país serio decreta un duelo nacional, por ejemplo, de 3 días, pongamos ese ejemplo, ¿en qué consiste ese duelo? Es decir, Bandera media asta. Por ejemplo, me pregunto, Yo no me sé hacía qué la dice misma la pregunta. Constitución, no hay rumbas, no hay música, no hay festejos, es un recogimiento y algo que se apela a la espiritualidad, etcétera. Entonces, Se suspenden todas las actividades festivas. Sí. por ejemplo, Guaidó Decretó 3 días. decreta 3 días de duelo. ¿Cuál es la efectividad real de un anuncio de esa naturaleza cuando Guaidó no tiene gobierno? Porque Guaidó no ha hecho ningún acto de gobierno, no tiene personal gubernamental dentro del país. Maduro decreta un duelo Y se cumple. y se cumple. Los militares hacen una parada militar, los organismos no trabajan, no sé, o trabajan a medio, con un lazo negro aquí, no sé, de ese tipo de Hacen sus cosas las actos. desconozco. Hacen Simplemente sus hago la actos memorables. pregunta para que seamos efectivos de la tragedia que vivimos aquí, de lo que nos está pasando, desde el punto de vista político. La dualidad que hemos tenido a lo largo y el mondongo jurídico. Es que yo se lo tú- hacía a Erika antes de entrar. Sí. O sea, ¿qué significa un duelo por parte de un gobierno interino? Que Sí. No, pues lo único que tenemos Que es no se ha que... reconocido aquí internamente. Pero la Unión Ni Europea- siquiera las oposiciones, perdón, Sí. las organizaciones opositoras, yo creo que no van a reconocer a Maduro, a Guaidó después del 5 de enero. Pese a que ayer hubo unos pronunciamientos Sí. importantes de Sí. Duque y de Abraham, Sí. con relación a que a que Guaidó continúa, pero Y desde de- afuera. y de la Unión Europea Internamente, también. Guaidó no también. tiene nada, aquí no tiene vida. La Unión de la Unión Europea Es también. triste que debe ser para Guaidó. Eso me parece dolorosísimo. Bueno, pero por aquí tenemos lo que el decreto decía, considerando, ok. considerando, decreto, artículo 1, declarar 3 días de duelo nacional desde el 14 de diciembre de 2020 por el lamentable fallecimiento de los venezolanos que perdieron la vida persiguiendo mejores condiciones para ellos y sus familiares. Artículo 2, extender a los familiares de las víctimas nuestras más sentidas palabras de condolencia. 3. Utilizar los medios diplomáticos a que hubiere lugar para manifestar el malestar del pueblo venezolano por tan deplorable actitud de las autoridades migratorias de Trinidad y Tobago. Y 4. El presente decreto entrará en vigencia con su publicación en Gaceta Legislativa. ¿En qué consiste el 1?
¿En qué consiste El duelo. ¿Qué consiste el duelo? ¿Qué consiste el duelo? Bueno. Es decir, Guaidó ordena apagar la Cruz del Ávila, por ejemplo. Tendría que por el especificarlo duelo. más. No sé. Y por ejemplo, eso fue Pero es que decretado ayer y hoy no hay ninguna reacción. La gente va a seguir en la calle. Recordemos que tenemos un mes flexible. Tenemos un mes flexible. Apaguen el arbolito, no tiren fuegos artificiales hoy. No sé, ¿no? Al menos que sea nada más en la zona de Huiria, del No, oriente callo. del país. No lo sé, Mingo. Recordemos cuando hubo la tragedia de Vargas, ¿cómo fue ese duelo? Hubo duelo a nivel Es que fue nacional. muy sostenido. Eso fue un tiempo. Y era- No fue algo puntual, sino que eso se proyectó mucho en el tiempo. Ujú. La verdad es que yo voy a estar de acuerdo con lo que decía tu vecina ayer, que el país está para decretarlo como en duelo permanente, Claro, porque nuestro país es como un velorio. es un velorio permanente. Pero siguiendo con las informaciones, Marilia, tenemos Y hoy hay lo- debate. rapidito. Hoy hay debate también sí. en la Ujú. Asamblea Nacional y uno de los puntos principales es sobre la tragedia del naufragio en Huiria, también sobre la gran manifestación de voluntad de los venezolanos dentro y fuera del país en la consulta popular. Que hubo por cierto, segundo boletín que dice que bajó más bien la cifra de participantes porque de manera digital. depuraron las respuestas de las Sí, participantes, y ¿no? porque ellos dicen que hubo muchas fallas electrónicas que no pudieron las personas ingresar, o sea, que ingresaban, le daban sí, pero al final no daba el código de verificación. Sí, porque están Yo comentando no que creo en solo esos resultados. 72% de los 2.412.354 participaciones, 100% digitales, fueron válidas. Eso fue lo que dijo el segundo boletín de la consulta. Ujú. Lo que señalaron en el segundo boletín de la consulta. 72% fueron los que pudieron culminar Ajá, el proceso. el proceso completamente. También tenemos las cifras antes de las cifras de COVID, viste Ajá. que Alex Saab comentaba que, bueno, Alex Saab escribió una carta y estaba reclamando A la porque Patilla. según la Patilla, Sí. Armando Info e Infodio, el portal de Alec Boy. son los responsables, son los de señalarlo como corrupto. Han Ujú. generado como una matriz de opinión en donde lo Es han un catalogado, sí, que son los responsables de su situación actual. Que él es un santo. Pues Ujú. termina siendo un acto, pero escribió una carta pública de todo ese complot que han armado estos medios de comunicación. Entonces, Ajá. vamos con las cifras de COVID. Ok. Ayer anunciaron que hubo 339 contagios y 6 fallecidos, para un total de 108.125 contagios y 960 muertes. Táchira y Zulia igualaron con el mayor número de víctimas fatales. Ujú. Y estamos viendo que a nivel mundial repuntan los casos, están temiendo este nuevo rebrote. Sí, que a incluso pesar de que ya está la vacuna y que muchos países comenzaron la vacunación, como por ejemplo ayer Estados Unidos con una enfermera neoyorquina, pero igual dicen que van a cuarentenas radicales porque no, los Sí. rebrotes son muy fuertes. Ujú. e incluso pueden ser más complicados que este primer brote que hubo. Entonces, Y aquí nosotros se espera vacunación para abril Para abril. y un banco de vacunación que lo prometió ayer Nicolás Maduro. Ujú. sí. Y ya Nicolásito se. Ya va vacunó. Con la rusa. Con la rusa, Con- Nicolásito se porque puso Nic- la rusa. Con la Sputnik. y estamos, oye, Mingo, Estados Unidos, pareciera que entonces ¿Qué pasó? Joe Biden pareciera que los colegios Presidente por el electorales, Colegio Electoral de el Estados colegio Unidos. electoral lo confirma formalmente la Y le dijo a victoria. Trump, confírmame, soy el presidente de Estados Unidos. Sí. Aquí Trump, Pero Trump Trump no ha hablado. no ha hablado, Bueno, solo pero- anunció la salida del gobierno del fiscal general sí. William Barr. Hay que esperar. Un poco para bajar. Me imagino. ¿Cómo se llama eso en periodismo? Pues desviar un poco. La atención. La atención de- Sí, sí. Ujú. Desviar los focos. ¿Qué sabe que se tendrá él bajo la mano? Claro, todavía. Hay que esperar, porque esto de aquí a esta fecha pasa al 5 de enero y después al 20 de enero. Exactamente. Son los dos próximos pasos. Todavía quedan días. Niñita, se acabó la visita. Muy rápido, amigo. Juicio, fundamento, pórtense bien, no hagan rubieras, no digan groserías y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo